866-476-1116. Desde los Estados Unidos. Sol, la más interactiva. Ocho y 41 minutos. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Elpidio Reyes habla. Adelante, Elpidio. ¿Cuál es tu pregunta puntual para don Carlos Alberto Montaner? Sí, doña Hillary ha hablado de que podría intervenir un embarazo de 8 meses. El malo de la película, como lo pintan, ha dicho, yo soy pro vida. O sea, Trump es el malo de la película para el 90% de los comunicadores, que el parcialismo se le nota. Dice, no, yo soy pro vida. Un embarazo yo no lo interrumpo. Entonces, él es el malo de la película. Escuchen eso, y ella es la buena. ¿Qué usted tiene que decir de eso? Ok, vamos a seguir. Yo lo que tendría que decir que yo soy pro-choice. Es decir, yo creo que las mujeres tienen todo el derecho a decidir sobre su cuerpo, exactamente igual que las personas tienen todo el derecho de decidir si quieren seguir vivos, si quieren suicidarse, si quieren recurrir a la eutanasia. Es decir, existe una cosa que se ha abierto paso en los últimos años, que es el derecho al propio cuerpo. Sí, aquí estoy. Vamos a escuchar la próxima llamada. Sí, con su pregunta puntual, por favor. Sí, Eladio de la Rosa. ¿De dónde nos llama? Sí, acá en Santo Domingo Norte. Ah, muy bien. Como él acaba de decir que es enemigo de la mentira, y Bush mintió para invadir a Irak, él trató ese tema. Él lo criticó cuando... Ahí está tu pregunta. Okay, vamos a tomar la próxima llamada. Buenas noches. Buenos días. Adelante. Buenas noches. Chacho, te quedaste anoche, Julio. Buenos días. Buenos días. Sí. Estamos realmente satisfechos en la República con la presencia de Carlos, porque una referencia a seguir, las lecturas que hacemos y todo eso, tenemos que preferiblemente seguirlo a él. Aparentemente tiene la razón en lo que está escribiendo, con una visión de futuro. La pregunta, en la República Dominicana 2020-24, ¿qué vislumbramos? ¿Mejoría? ¿Estancamiento? ¿Retraso? ¿Pudiera la parte institucional superar, si se quiere, en cierto modo, este presidencialismo que en algunos momentos hemos tenido? Escuchamos la respuesta. Gracias por tu llamada. Buenos días. Buenos días. Sí. El problema del partido republicano, y la gente tiene que entender que es un partido, que más que un partido, es un grupo de empresarios que cada vez que están en el poder propician la invasión y la guerra para sacar beneficios personales. Y más súmele entonces la falta de uso de ese señor. ¿A dónde va a llegar Estados Unidos? Recordar que Hillary Clinton es la candidata demócrata y republicano que más dinero ha cogido de Wall Street en toda la historia. Vamos a ver la otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Sí, mire, yo quiero hacer una pequeña aclaración. Habla Jairo Oviedo. Cuando estaban hablando hace un momento de la deuda que tenía Estados Unidos, estaban hablando de cantidades de cifras de billones. Pero en realidad la traducción al español de billion no es billón, por más que parezca lógico. Es 1.000 millones. Muchas gracias por la aclaración. Gran aporte. Gracias. Buenos días. La gente está atenta. Buenos días. Sí, buenos días. Sí. Oh, yo estoy llamando para felicitar a Antonio Payá. ¿A quién le está escuchando? Está escuchándolo. Sí, a él lo estoy felicitando por ese palo de queda que ha puesto los sábados por la mañana. Ay, gracias. Con ese grupo de jóvenes. Madruga temprano para tal día. Madrugado de aquí de Pensilvania. Gracias. Muchas gracias. Tenemos otra llamada. Buenos días. Se cayó. Otra llamada. Buenos días. Sí, buen día. Buen día. Quiero felicitar el programa porque me encanta. Pero Antonio, que nos ayude con el sur, que la emisora nos está escuchando de Misao para allá. Ya estamos trabajando. Sí, estamos trabajando en eso. Gracias. Ya salió una brigada para el sur. Okay, gracias por tu llamada. Gracias por tu llamada. Bueno, para repasar, don Carlos, le hicieron la pregunta de Hillary y sobre el aborto. Usted ya dio su posición al respecto. Otro radio escucha llamó y preguntó sobre si usted está en contra de la mentira, cuál es su opinión sobre Bush y la guerra de Irak. Exacto. Yo creo que Bush, más que una mentira, tenía una confusión en la que participó
todos los servicios de inteligencia. Creo que menos Y mitad del mundo. Sí, la mitad del mundo. Fue una mala decisión, evidentemente, y fue una estupidez. Sí. Porque todavía se está pagando las consecuencias de esa invasión. Pero no creo que estuvo sustentada en la mentira. Lo que sí estuvo sustentada en una cuestión personal. Yo recuerdo aquella expresión del, bueno, este señor trató de matar a mi padre. Sí. Tried to kill my dad. Entonces, eso me parece que un presidente de los Estados Unidos no debió basarse en una cuestión personal. Muy bien, otra de las preguntas que hicieron es que cómo usted vislumbra el futuro de República Dominicana. Él fue muy específico, dijo del 2020 al 2024. Desde el punto de vista institucional. Él habla de pasar de la era de los caudillos a la era de las instituciones. Eso me parece que es muy importante que lo hagan aquí. Porque si no lo hacen, y si no frenan la corrupción, eso va a ser un problema gravísimo. Y además va a ser un problema que va a ocurrir en República Dominicana lo mismo que estamos viendo en Centroamérica. Ay, papá. En Guatemala, en Honduras, en El Salvador, donde Estados Unidos y otros dominicanos interesados en el tema van a sacudir institucionalmente el país en busca de justicia y para frenar la corrupción. Y eso puede descarrilar. Es decir, si no se empieza a hacer de una manera legal y de una manera apropiada, puede generar grandes conflictos. ¿Se tiene esa imagen de República Dominicana en el exterior? Usted que vive visitando muchos países, de que somos un país corrupto. Sí, sí se tiene, y además hay un problema, otro problema. Pero déjame hacer la pregunta. Y si yo le pregunto a don Carlos, el idiota dominicano, ¿dónde está? No, el idiota dominicano. Una pregunta. No me quiero meter en eso. Pero vamos a esperar. No, lo que les decía también, que hay otro tema que además de la corrupción, que es muy peligroso, que es el aumento progresivo de la violencia social. Eso hay que frenarlo antes de que siga avanzando, porque es muy peligroso. Es muy peligroso que ocurra aquí lo que yo veo que sucede por ejemplo, les cuento muy rápidamente. Aquí no había sicariato, por ejemplo, y ya tenemos sicariato. Yo vivo en este momento en Miami. La señora que trabaja en la casa o que va a ayudar de vez en cuando es una maestra, directora de una escuela en Honduras. Su marido era el gerente de un banco. Tuvieron que irse porque la extorsión llegó al extremo de que le asesinaron a un hermano y prometieron matarle a cada uno de los hijos una vez a la semana si no daban una cantidad de dinero. Ay, Dios mío. Tuvieron que irse. Eso está ocurriendo en Honduras y está ocurriendo en El Salvador y está ocurriendo en Guatemala. Si eso llega aquí, destruye la convivencia en el país. Y eso es importantísimo frenarlo. Y a propósito de Honduras, pregunta un tuitero, @FedericoBenja10, ¿por qué su posición en el golpe de Honduras no fue la posición que lleva sobre Venezuela? Mi posición fue la misma. Bueno, pues él no pregunta eso, que parece que no tiene clara la posición sobre el explicar varias posiciones. Porque es decir, en Venezuela en Honduras funcionaron las instituciones, el Parlamento y el Poder Judicial, los dos poderes pidieron la renuncia de, ¿cómo se llama? Zelaya. Yo creo que si el Parlamento venezolano está pidiendo la renuncia de Maduro y las elecciones, yo creo que es la misma posición. Sí, pero lo de Zelaya fue un golpe de Estado. No fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado. Y que lo sacaron en pijama del palacio. Mire, y mañana, ¿qué vaticina para Nicaragua? El vaticinio es lógico, pero ¿cómo ve la situación política actual de Nicaragua? Recordar que hay elecciones. Nacional. Bueno, ahí tristemente la oposición democrática se ha dividido y se ha fragmentado. Y él va a ganar, por supuesto, Daniel Ortega va a ganar con más del 60%. 60 puntos. ¿Y por qué la elección de su esposa como vicepresidenta? Yo he escuchado algunos rumores de que posiblemente puede ser que él esté enfermo y está preparando su sucesión. Él tiene lupus. Tiene lupus. O sea, hay posibilidad de que no termine su mandato. Bueno, sí se muere, pero ya yo no creo en la muerte de los políticos. No siga apostando almuerzos. Si el lupus es tratable, no es una sentencia de muerte en estos tiempos. No, el lupus se puede vivir muchos años con lupus. Él tiene lupus y
el único síntoma malo es que se está atendiendo en Cuba, que eso yo creo que pero dicen que ahí están los mejores médicos en Cuba y los mejores maestros. Inclusive se habló aquí en la reforma educativa de traer maestros cubanos. Bueno, yo creo que eso va a agravar los problemas de la educación en República Dominicana. Atención al gobierno dominicano. Don Carlos, vamos a volver al plano nacional. Usted hablaba y hacía énfasis en la importancia de frenar la corrupción. ¿Cómo la vamos a frenar si nuestros mismos políticos están creando un sistema en el cual ellos mismos se blindan para que la justicia no les toque? Bueno, eso es muy grave porque llega un punto en el que esos blindajes no funcionan y donde puede ser que ocurra, por ejemplo, les cuento la historia de Guatemala, que la conozco bastante bien. Otto Pérez Molina pensaba, el presidente que está preso, pensaba que él, al ser un hombre de los Estados Unidos y un hombre muy cercano al gobierno de los Estados Unidos, no tendría problemas. Bueno, pues sí tuvo problemas y se acabó y está preso y presa la vicepresidenta y preso el 60% de su gabinete. Y en Honduras va a pasar algo por el estilo. Ya está pasando. ¿Quiere esto decir que los blindajes y las relaciones y todo eso no sirven? Llega un punto en el que no sirven y si los políticos corruptos en República Dominicana no se dan cuenta por dónde van los tiros, acabarán en la cabeza de ellos. ¿Y cómo debe actuar la población frente a este tipo de situaciones? O sea, lo que estamos viendo en la República Dominicana es una sociedad bastante pasiva frente a casos de corrupción, No, bastante pasiva, no, bastante cómplice. Porque ocurre... Ahí está el detalle. Ocurre en muchos de nuestros países que hay un problema social muy grave donde la corrupción no solo es cuando unos políticos se ponen de acuerdo con unos empresarios para aumentar los precios y robar. También es cuando los trabajadores les roban a las empresas, las empresas hacen todo tipo de desvergüenza para no pagar, para pagar menos. Y hay una especie de complicidad general y de tolerancia. O cuando el ciudadano le da un dinero al policía para que no lo multe. Exacto. O cuando no hay ninguna sanción de tipo moral con una persona corrupta. Entonces, si sabemos que el ministro o el general fulano roba y por eso es una persona muy rica y sin embargo lo recibimos en nuestras casas y no nos importa. Y le damos portadas de revistas. Le abrimos y lo atendemos como rey. Eso quiere decir que no hay una sanción moral. Quiere decir que el problema es muy grave porque es un problema muy profundo de la sociedad y ahí hace falta ese debate. Don Carlos, pero y uno conociendo este problema, entonces se preguntaría, ¿por qué la tolerancia? Si sabemos el mal que se le está ocasionando a las instituciones y a la sociedad, ¿por qué se muestra tan tolerante la ciudadanía entonces? Hay una especie de cinismo colectivo o un problema muy grave. Y también en un país donde el mayor empleador es el Estado. Pero sería bueno escuchar la respuesta. No, yo creo que es absolutamente indispensable que haya un debate nacional sobre la corrupción. Claro. Y que se exprese, y que además que se hable de toda la corrupción, no solo de la corrupción en el ámbito del Estado, la corrupción en el ámbito privado. Claro, y que es mucha también. Que también es mucha. Y la corrupción en el ámbito social. Y que se den cuenta los dominicanos, y que deben darse cuenta todos los latinoamericanos, que si no hay un freno, si no hay una sanción de carácter moral, llega un punto en el que se destruye todo el tejido social. En Perú te suenan los tenedores cuando tú entras a los restaurantes. Brevemente, la situación política de Brasil. ¿Usted apoyó el juicio de destitución parlamentaria contra Dilma Rousseff? Sí. ¿Lo ve como fue un ejercicio democrático o un golpe de Estado? No, claro que es un ejercicio lo ve como un golpe de Estado constitucional, no, claro señores. Claro que no. Eso fue la Constitución. Pero y además con el apoyo de la mayor parte del país. Claro. Y con el apoyo, es decir, la empresa Odebrecht y las otras empresas que funcionaban dentro de la corrupción y que le dieron todo el apoyo, Embraer no sé. Ya confesó y pagó.
Tuvo que pagar una indemnización millonaria. Por haber sobornado en varios países de Latinoamérica. Entre ellos República Aquí están Dominicana. temblando todavía en las farmacias. Eso es muy grave, y es muy grave que lo haga un partido que supuestamente es un partido de izquierda. Sí, don Carlos, pero es muy grave que a una presidenta electa por el pueblo, un grupo de hombres en una cámara, un grupito de hombres en una cámara, corruptos que también están, tiene acusaciones de corrupción. Corruptos que también están en la justicia, a una presidenta, don Carlos, que no pudieron probarle ningún compromiso penal. Un peso no pudieron demostrarle. Y la destituyeron. Claro, porque ella sabía las cosas que hacía Lula da Silva. Y ella era cómplice de Lula da Silva. Y además, no es un grupito de gente en el Congreso, son los representantes del país. Que más de un 60% por el pueblo también. Más de un 60% están metidos en escándalos de corrupción. Y elegidos por el pueblo también. Y están también sujetos a la justicia penal brasileña. Mire lo que le pasó a Acuña ya. Claro, exactamente. El que inició el proceso contra la presidenta. Bueno, pero eso es la demostración de que está funcionando. Eso está bien. Es decir, está bien que la condenen a ella y que condenen al tipo que la acusó. Y como el 60% que vaya el 60% también. Carlos, vale la pena decir, señores, que Brasil está establemente ahora mismo política, social y económicamente. De hecho, se ha levantado de la crisis que tenía cuando Dilma estaba ya antes de que le hicieran el impeachment. Fue muy tensa la población. Exactamente. Sí, y conoces la tasa de aprobación del presidente en este momento, ¿verdad? Pero tú no puedes negar que fue un proceso constitucional, Ernesto. Ahora, tú no puedes negar un golpe de Estado constitucional. No es un golpe de Estado constitucional. No, eso fue constitucionalmente, señor. Como dice el y la República Dominicana, que ese proceso constitucional existe, sin embargo, nosotros nunca hemos ejercido ese derecho constitucional que tienen los representantes del Senado, que nosotros hemos votado, y de la Cámara de Diputados. Es decir, que ese ejercicio que pasó en Brasil pudiera pasar en la República Dominicana en algún momento. Con eso, Elizabeth. Y España, se quedó la situación de España, porque lamentablemente ya no tenemos tiempo. Yo como Tiene viví que vivir más República Dominicana. Viví 40 años en Madrid, para mí ese es mi otro país. Y tengo grandes... es decir, opiniones muy fuertes sobre lo que está pasando en España, pero lo haremos en otro programa. Bueno, señores, muchas gracias a don Carlos Alberto Montaner. Muchas gracias, don Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por pasar no sé si fue una hora o una hora y media, qué sé yo, pero pasarla muy, muy agradablemente en compañía de gente tan joven y tan inteligente. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Recordar, estuvimos conversando con don Carlos Alberto Montaner, intelectual, escritor, politólogo de origen cubano, quien se encuentra de visita en la República Dominicana. Está acompañado aquí de don Antonio Espaillat, presidente de Radio Cadena Comercial, de su esposa, doña Montserrat Espaillat. Y nosotros así despedimos el Sol de los Sábados. Y de Sofía, no y de Sofía Espaillat, claro, también se encuentra con y don Carlos, nosotros siempre los sábados acostumbramos a cerrar con una frase de una persona que yo sé que usted admira, que es Abraham Lincoln. Y les recordamos a las personas que lo importante no son los años de la vida, sino la vida de los años. Muy bien. Seguro Nacional de Salud, SENASA.